Muy buenas, amigos de Gol de Plata, bienvenidos a una entrevista más aquí en Hablando en Plata. Hoy tenemos un invitado de lujo para ello, para entrevistarlo. Me acompaña mi compañero Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Hola, muy buena y un placer estar aquí, sobre todo en esta entrevista tan especial. Y bueno, el gran invitado de hoy es Tony Moral. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Hola, Quique, Sergio, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Por aquí todo bien. Muy bien, pues Tony Moral, un invitado de lujo, ¿eh? Exjugador de Racing de Santander, Cartagena, Girona, o sea que de la Liga Marban tenemos bastantes. Vamos a empezar y te quiero preguntar, ¿cómo empezó tu amor en el fútbol? No sé si se te queda muy atrás, pero bueno, cuéntame. Bien, bueno, el fútbol. Eh, bueno, pues de pequeñito, o sea, recuerdo que pasaba horas y horas en el parque de al lado de casa jugando con los colegas y yo creo que así de forma muy natural salió esta afición, ¿no? Luego recuerdo también de forma muy cariñosa, pues aquella época en la que se veía Oliver y Benji, ¿no? En la que tú salías a la calle emocionado porque querías hacer el super tiro y cosas de estas, ¿no? Y no sé, yo creo que fue algo, pues como te digo, muy natural. Mis padres nunca no habían hecho deporte, no venían del mundo del fútbol y cuando me veían jugar me decían que, pues, que no entendían cómo 11 tontos corrían detrás de una pelota, ¿no? O sea que no soy, la tradición familiar no viene del mundo del fútbol, sino que fue algo espontáneo, se podría decir, ¿no? Ujú. Tú empiezas en el Barça C, en el C, ¿eh? O sea, ya, ¿qué edad tenías ahí, más o menos? Tendría 18 años, me imagino, 18. 18, 19 años, sí, sí, sí. ¿Y cómo llegas allí? Bueno, en el Barça pasé 7 temporadas en las categorías inferiores. Eh, la primera vez que firmé en el Barcelona yo tenía, creo que eran 10 años, era 10 años. Estuve 2 temporadas, luego me recuerdo que me dieron la baja, como le pasa a muchos chavales en esa etapa, ¿no? Que hay mucha criba cada año. Y luego fui al Club Deportivo Mercantil, que era un equipo de Sabadell y que también tiene una cantera bastante interesante. Y volví a hacer una muy buena temporada, dos temporadas más, y me volvieron a repescar en el Barcelona, ¿no? Y ahí ya fue cuando estuve 5 años más y llegué al Barça C. Ujú. ¿Y cómo funciona por dentro la masía, esa es tan buena como dicen? A ver, yo no estaba en la Masía porque yo soy de Barcelona. Yo iba cada día a entrenar y me volvía a casa, ¿no? Pero vamos, que tienen una infraestructura en todos los sentidos muy organizada y, lógicamente, pues unos pedazos de jugadores que saben aprovechar, en algunos casos, pues muy bien todo lo que ellos pueden aportar, ¿no? Creo que el trabajo es buenísimo y, bueno, allí tienes el resultado, ¿no? De los jugadores que acaban saliendo con un nivel, pues, internacional y nivel top, ¿no? Ujú. Sergio. Bueno, Tony, yo te quería preguntar, ¿tuviste la suerte de estar en las dos canteras de España, las dos mejores canteras de España, por así decirlo, la del Real Madrid y la del Barcelona? Y bueno, ¿y qué te pasó para que te fueras de Barcelona? Y si me podrías decir qué diferencia hay entre las dos canteras un poco y tal, porque es algo que yo tengo bastante curiosidad. Sí, a ver, yo en realidad, o sea, yo estaba en el Barça C, acababa contrato y en el Barça B ya había varios jugadores en mi posición con bastante nombre por aquel momento que eran Jofre, era Nano, estaba Sergio Santamaría, había varios jugadores de mucho renombre que yo pensaba que estaban por delante mío en ese momento y que me iba a ser muy difícil hacerme un hueco, ¿no? en el Barça B. Entonces me salió la oportunidad de jugar en el Real Madrid. Creo que a raíz de un torneo que se jugó en Alcudia, donde a mí me nombraron el mejor jugador del torneo. eh, vamos, no me lo pensé dos veces porque era una oportunidad muy buena. Me contemplaban como uno de los primeros en mi posición, con lo cual pues me pareció una oportunidad que no podías aprovechar, ¿no? Y bueno, más tarde pues decidiste dar el paso fuera y te marchaste a otro filial, en este caso el del Celta, ¿no? Fue difícil tomar esa decisión de salir de la burbuja que era el Real Madrid, ¿no? Que tienes todo pues bastante bien ahí para salir fuera, ¿no? Fue una decisión importante para ti, ¿no? Decir, voy a dar un paso adelante, salir de la cantera del Madrid y buscarme la bichuela afuera. Exacto, yo salía con muchas expectativas en la salida del Real Madrid porque muchos jugadores acababan, pues eso, o en la primera división o en la segunda división del fútbol, y esa era mi intención, ¿no? La realidad es que estuve a puntito de firmar por un equipo inglés, el Sunderland. Mm. Estuve de hecho entrenando con ellos y todo, pero finalmente no se acabó de concretar por diversos motivos.
regresé a España ya con el mercado que prácticamente se estaba acabando y se estaba cerrando, y me salió la oportunidad del Celta de Vigo. Yo, cuando firmé por el Celta de Vigo, yo quería jugar en el primer equipo, y lo hice con la ilusión de jugar en el primer equipo. Lo que pasa que una vez firmado, pues el entrenador en ese momento pues me dijo como que creía que me faltaba un poquito de experiencia, porque además era un equipo que iba a aspirar a jugar a ascender a la primera división, un equipazo que tenía en ese momento, y me relegaron al filial del Celta, que jugué casi todo el año. Lo que pasa que también ahí hice muy muy buen año, y los últimos partidos los acabé jugando con el primer equipo. A eso vamos, el caso Tony Moral, ¿eh? Un caso muy famoso que te Exacto. recuerdo directamente. Temporada 2004-2005, para quien no se acuerde, en un partido contra el Jerez que ganó el Celta 1-3. Era la victoria del ascenso, pero tras una denuncia de tres de sus rivales directos, el Recre, el Alavés y el Cádiz, el club vigués fue sancionado incumpliendo así la regla 107, que impedía utilizar a los jugadores del filial de 23 años o más en las últimas 4 jornadas si antes no habían disputado 10 o 4 de los... No, se habían disputado 10 partidos en total o los 5 anteriores. Tony Moral, de 23 años de entonces, había jugado 4 solo de los 5. Al delegado de entonces, por cierto, Carlos Filgueira, le costó el despido. ¿Cómo se vivió esto dentro del vestuario? Porque es una situación muy extraña. Sí, 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 o sea, una situación anómala. Imaginaos la situación, ¿no? Después del ascenso, pues te vas a celebrarlo con toda la ciudad, con la comparsa aquella que montamos allí, toda la ciudad en pie, y al día siguiente te levantas de resaca y te dicen que finalmente no has ascendido porque te han quitado 3 puntos, ¿no? Te puedes imaginar la situación, y sobre todo yo, que era un poco el epicentro de todo esto, ¿no? Lo mal que me llegué a sentir, porque desconocía totalmente la regla. Y bueno, pues el equipo tuvo que volver a ganar un partido para ascender, que lo consiguió. Yo ya no podía jugar, lo cual pues me resultó un poco doloroso, ¿no? No poder estar ayudando después de lo que había liado. Pero bueno, gracias a Dios el equipo lo sacó adelante y pudimos ascender a Primera División. Ujú. De allí viene el título del equipo que ascendió 2 veces, ¿eh? El Celta de Vigo. Pues tras la victoria del Lleida en la última jornada por 0-2 se volvió a ascender. ¿Cómo es vivir un ascenso a Primera División siendo tan joven? Bueno, pues es increíble, porque la magnitud de esto, bueno, ya sabéis, es tremendo. Es decir, una ciudad que consigue que su equipo suba a la primera división, pues el jaleo que se arma es alucinante, ¿no? Y ser tú uno de los protagonistas, pues todavía más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo ahí se me había quedado un poquito el regusto de que casi por mi culpa pues no lo habían conseguido, pero como digo, al final todo salió bien, ¿no? Ujú. Y bueno, vaya equipo, ¿no? Que formaste en el Celta. Pinto, Borja Oviña, Sergio Álvarez, Nagore, Canovio, Jandro, Tony Canterano, ¿no, chavales? Vaya equipazo, ¿no? Que teníais, ¿verdad? Sí, sí, un un auténtico equipazo, y además muy buen vestuario, que en los momentos un poquito más delicados pues siempre supimos salir adelante porque había muy buen grupo. Y bueno, que os voy a contar, ¿no? Ya sabéis que eso es súper importante a nivel de grupo, y la verdad que encantado, encantado, porque era mi primera experiencia a nivel profesional, ¿no? En la segunda división, aunque jugué 6 partidos. Pero esto me dio la opción también de volver o dar el salto ya definitivamente pues a un equipo que sí que, donde ya jugué muchos más partidos en la segunda división, ¿no? Que es el Tenerife. Y a eso iba porque justo la temporada siguiente pues te marcha a Tenerife, equipo con el que os salvasteis pues por los Mm. pelos, y fue por fin pues tu primera temporada, por así decirlo, consolidada, ¿no? Como jugador profesional. ¿Y qué recuerdas de esa etapa, ¿no? Exacto, ahí me fui cedido al Tenerife. Yo seguía perteneciendo al Celta de Vigo, y fue un año pues de aprendizaje, de seguir viajando, de seguir conociendo mundo, y, bueno, pues un sitio donde me sentí muy a gusto, también con un gran grupo. Por desgracia, pues estuvimos sufriendo un poquito por mantener la categoría, pero bueno, al final se consiguió, que es lo que todos queríamos. Y pues igual, creo que ahí crecí como jugador, y al año siguiente pues el Alavés se interesó por ficharme, ¿no? Por comprarme. Ujú. Pasaron 4 entrenadores en esa campaña y personalmente me llamó la atención un entrenador, un alemán, se llamaba Bert Kraus. Y Mm. cuando estuve en la Real, en la rueda de prensa de su presentación, dijo, quiero conjugar el orden alemán con la técnica que hay aquí. Hizo algo parecido allí. Bueno, a ver, el tema está en que, o sea, entiendo que él de alguna forma intentaba imponer, ¿no? su criterio y sus ideas, ¿no? Lo que pasa que
con un equipo en el cual las cosas no están saliendo, donde ya han pasado varios entrenadores y la situación es un poco extraña, pues ya sabéis que es un poco complicado, ¿no? El poder aplicar todo lo que uno quiere, ¿no? Entonces creo que entró un poquito en la dinámica esa en la que el equipo no estaba bien, y creo que no acabó de funcionar tampoco. Ujú. Y bueno, tras ese año vas a la vez donde estás en la 2006 hasta la 2009 dando un rendimiento muy alto e incluso marcaste el gol de la permanencia ante la Real Sociedad. Descríbenos esa situación. Bueno, pues el Alavés ha sido el equipo que realmente me ha llevado pues a dar lo mejor de mí, a lo mejor de mí en todos los sentidos, ¿eh? Primero deportivamente porque disfruté muchos partidos y me sentí muy importante. Segundo a nivel también personal porque me trataron fenomenal tanto el club como la afición. Y luego además pues tuve la suerte que en el último en el penúltimo año pues metí un gol bastante decisivo que sirvió para mantener la categoría, que en ese momento era una situación bastante crítica a nivel económico y pues se corría cabía la posibilidad, ¿no?, de que un descenso pudiera mandar al equipo a la quiebra y desaparecer, con lo cual era una situación muy delicada, pero que realmente al final acabó bien, gracias a Dios, y es algo que todavía la gente recuerda mucho y que yo estoy, vamos, muy, muy agradecido, ¿no? Sobre todo porque fue un momento en el cual pues influyó mucho la suerte también. Es decir, es verdad que había que estar ahí, hay que estar, pero recordemos que en el minuto 90 estamos perdiendo el partido, 1-2 y estamos descendidos. El empate también tampoco nos valía y en 3 minutos, en 4 minutos marcamos 2 goles, ¿no? Yo metí el último. La afición saltó al campo, yo no sabía qué pasaba, si el árbitro había pitado al final o qué pasaba allí. Y fue, pues, es una situación muy emocionante. Ujú. Y bueno, formaste equipo allí con Garitano, Medi Lacen, que me parece que es el jugador con el que más partidos ha jugado. Javi Guerra, De Luca, Astudillo, Coromina. Tenía mucha calidad ese equipo, ¿verdad? Exacto, no, no. Si yo cuando firmé por el Alavés, en principio era una plantilla pensada para ascender. Con Astudillo, De Lucas, Aloisi, o sea, jugadores de un nivel enorme, ¿no? Pero las cosas no funcionaron bien, había también muchos problemas externos relacionados en parte también por el presidente que había en ese momento, y la cosa pues se fue complicando poquito a poquito. Entonces, cuando lo que hablamos antes, o sea, es decir, cuando las cosas de forma interna no están funcionando por cualquier motivo, en el campo es difícil que la cosa acabe funcionando, ¿no? Y bueno, y ya en tu última temporada allí jugaste solamente 16 partidos para marcharte al Racing de Santander. ¿Y qué sucedió esa temporada? Claro, yo marché a mitad de temporada, me fichó el Racing de Santander para jugar en Primera División y yo abandoné el equipo pues cuando estaba, bueno, pues no sé si estaba a mitad de tabla más o menos, eh, y nada, pues tuve la suerte de poder debutar en Primera División por fin, con 27 años creo que tenía en ese momento, y un sueño cumplido que bueno, que parecía que no iba a llegar nunca, porque al final lo que comentaba, ¿no? Cuando yo estaba en Madrid B, mi intención era jugar en Primera División y dar el salto, y la cosa se fue un poquito alargando, pero bueno, gracias a Dios, pues se acabó consiguiendo también, ¿no? Pero, Tony, o sea, te vas al Racing tras estar en segunda división y fuisteis importante en el Racing de Santander. Jugaste 16 partidos. Claro, un equipo que te vas a primera división y el mismo equipo que te has ido desciende a segunda división B, la verdad es que es un caso extraño, ¿no? Porque tú te vas a Mm. primera y los otros a segunda B. Claro, sí, sí, sí. Fue un tanto desagradable por un lado. Por otro lado, pues lógicamente yo encantado porque estaba a nivel personal, porque estaba jugando en Primera División, que era lo que más deseaba, y sobre todo lo que tú has comentado, ¿no? Es decir, un jugador que viene de la Segunda División, llegando a un equipo que jugaba UEFA ese año, no olvidemos, una plantilla también excepcional, pues jugué muchísimos partidos, también me sentí importante y, ¿y qué te voy a decir? Pues un año inolvidable para mí, sin duda. Mm. Coincidiendo con jugadores de la talla de Canales, madre mía. Toño, Munitis, Colsa, Moratón, Arana, ¿cómo fue esa etapa? Brutal, brutal. Es decir, o sea, jugar en primera división, yo creo que hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo porque, o sea, yo noté mucha diferencia, ¿no? Mucha gente ha escuchado decir como, no, es que tampoco hay tanta diferencia entre la primera y la segunda. O sea, cuando estás dentro te das cuenta de que hay unos jugadores que es que tienen un nivel que por muchas horas que le dediques a entrenar, a mentalizarte, a estudiar o lo que tú quieras, va a ser imposible alcanzarlos porque son personas
que están dotadas de algo que los demás no tienen, es decir, enfrentarte a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Kun Agüero, a Llorente, que recuerdo que sí me ponía al lado de Llorente y decía, pero ¿qué hago yo aquí? Pero si soy un niñato al lado suyo, y además con calidad, con fuerza, o sea, es otro nivel, sinceramente. Y Canales dentro del vestuario, un Canales muy joven, ¿no? Sí, muy ¿Cómo era ese jovencito. Canales? Pues bueno, pues yo lo recuerdo como alguien con un carácter muy simpático, muy agradable, Ujú. bueno, pues con expectativas altas. Era un chaval bastante ambicioso por aquel entonces y además tiene cualidades para serlo, ¿no? Y sobre todo el desparpajo, ¿no? Porque siendo tan joven y debutando en un equipo de primera división de esa forma, pues también tuvo un rendimiento muy alto y no se acojonó en ningún momento el tío, la verdad. Sí. Sergio. Y bueno, uno de tus partidos quizás más importantes fue esa semifinal de Copa de Rey ante el Atlético de Madrid, en un partido que tuvo mucha polémica, porque recuerdo que hiciste una entrada sobre jurado fuera del área y el árbitro decretó penalti, ¿no? ¿Qué pasó exactamente y si os afectó psicológicamente para la vuelta y si condicionó también el partido, por supuesto? Sí, a ver, creo recordar que por aquel momento el partido estaba ya roto. Creo que Sí. ya jugamos con un jugador menos, si no me equivoco, y yo ya estaba, imagínate, estaba defendiendo como podía, y en una de estas jugadas pues agarro a Jurado que me encara uno contra uno, me hace una de sus bicicletas, y yo solo puedo agarrarle, pero claro, agarrándole 2 metros fuera del área, ¿no? Y cuando el árbitro pita el penalti, yo, pues claro, bueno, ni yo ni nadie, ¿no? Nos podíamos creer lo que estaba sucediendo, ¿no? Y fíjate que yo soy una persona que siempre he creído mucho en los árbitros, ¿eh? A pesar de que, bueno, pues puedan acertar o puedan equivocarse a tu favor. Yo siempre he sido una persona que he creído mucho en las personas, ¿no? Pero en aquel momento, precisamente, me entraban todas las dudas. Digo, es que es imposible que una persona un profesional se pueda equivocar con este fallo, ¿no? De esta envergadura, ¿no? Y además perjudicándonos de la forma que nos está perjudicando, ¿no? Y bueno, el entrenador que te hizo debutar fue Muñiz en el José Zorrilla, ¿no? Me parece que ganasteis 0-1 ese partido. ¿Y qué te dijo ese día y cómo era Muñiz, ¿no? De persona y de entrenador. Pues de igual forma, lo recuerdo también con mucho cariño porque me trató fenomenal. O sea, yo creo que Muñiz es una persona o así lo viví yo, que sabe tratar muy bien al grupo Mm. y sabe llevar muy bien al grupo. Y eso es fundamental para un equipo, ¿no? En mi caso, pues lo que te digo, me dio una confianza pues, a un jugador que venía de una segunda división y que no tenía experiencia en primera división y no se arrugó, creyó en mí, apostó por mí y me dio muchas oportunidades, por lo cual solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Para Muñiz. Mm. Mm. Me gustaría recordar un clip un poquito fuerte, un poquito fuerte. Una entrada de Dani Alves sobre ti que te pudo costar la pierna. No sé si lo recuerdas. Cuéntanos. Sí, eso fue un partido en el Sardinero, donde jugamos contra el Barça y íbamos ganando 1-0. Mm. Y en el minuto 70 más o menos, no recuerdo exactamente, pues iba a recibir un balón en banda, iba a hacer un control orientado hacia adelante y Dani Alves vino con todo, con una plancha y Madre vamos, mía. llegó a rozar el balón, pero lo que acabó impactando directamente fue en mi tobillo que se desdobló de una manera bastante exagerada y pues nada, tuve que salir en camilla y me tuvieron que retirar. Y lo peor de todo no fue eso, lo peor de todo fue que en ese segundo entró Messi que estaba en el banquillo y nos metió 2 goles y perdimos el partido. Y perdimos el partido 1-2, ¿no? La verdad que, gracias a Dios, la lesión no fue importante. De hecho, la semana siguiente jugamos en el Bernabéu y yo jugué. Y además Dani Alves después del partido me llamó y se disculpó y bueno, quedó solo en un susto. A eso iba. Dani Alves, ¿qué te dijo? O sea, se disculpó y ya está, ¿no? Sí, no, simplemente se disculpó, yo acepté las disculpas y ya está. Muy bien. Qué simpático, la verdad. Eh, Compañero al final de profesión, oye, que eso exacto. le avala mucho. En la temporada 10-11 te vas a segunda de nuevo, esta vez a mi equipo, bueno, tengo que decir, al Cartagena. O sea, a ver qué dices, Tony, a ver qué dices. Vas a Cartagena con Toché, La Fuente, De Lucas, Mariano, Kiko Casilla, equipazo. Esa temporada el equipo portuario estuvo cerca de ascender a primera división. Y mucha gente habla de cosas extrañas. Yo te lo quería preguntar a ti. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido? Cosas extrañas de que las últimas jornadas no se ganaron muchos partidos y que hay gente que sugería que no le venía bien al equipo ascender.
o por lo menos no querían. Eso es lo que mucha gente dice, por eso digo que nos lo aclares. No sé, o sea, que un equipo no quiera ascender a primera división, o sea, ya de principio suena raro, ¿no? No, vamos, no estoy para nada de acuerdo, para nada de acuerdo. Lo que pasa es que las cosas al final no acaban saliendo como uno quería, porque eh, estamos deseando todos subir a primera división por todo lo que suponía, ¿eh? Para nosotros a título personal, para el equipo, para la ciudad y para todo. Es decir, no creo que haya mayor premio en el fútbol que un ascenso a primera división, ¿no? Para lo que digo, ¿eh? Para la ciudad, para el equipo, para el jugador, ¿no? Entonces, vamos, esos rumores no tienen fundamento de ningún tipo, ¿no? O sea, lo que pasa es que la afición siempre quiere más, nosotros también, ¿eh? Nosotros también siempre queremos más. Lo que pasa es que no se consiguió porque al final nos faltaron unos puntos para acabar de colarnos ahí en el playoff y así es el fútbol, ya sabéis. Es que los rumores son así, Tony. Era una Eh, pregunta obligada, era una Sí, pregunta. ¿no? Y el año siguiente pues hubieron todavía más rumores, ¿no? Porque la situación se empeoró. Y es que al final yo creo que este tipo de rumores, aunque solo pueda ser un rumor puntual, si se acaba extendiendo, acaba creando un ambiente que no favorece al futbolista ni al desarrollo de los partidos, ¿no? Entonces al año siguiente nos vimos salpicados por toda esa, no sé, esa sensación que se había generado en torno al vestuario, en torno al club y las cosas solo fueron a peor, ¿no? De hecho, fueron tan mal que acabamos descendiendo a Segunda B, ¿no? Cosa que es traumática para el jugador, repito, para la afición, para la ciudad, para el equipo, para todos, para todos. Y bueno, a eso Sí, iba yo, pero ¿no? Sí. dame un segundo porque le quiero hacer otra pregunta a Tony. La afición entonces ahí jugó un papel muy importante en ese no ascenso a primera, porque fue bastante tóxica, por así decirlo. No te creas, o sea, no recuerdo la afición de Cartagena como especialmente tóxica, es decir, no lo recuerdo así, ¿eh? No lo recuerdo así. Lo que pasa que, lo que comentaba antes, si al final estás transmitiendo una sensación día tras día, y hablo a lo mejor también desde la prensa, a lo mejor, o desde tal, y repito, o sea, no recuerdo el Cartagena No. como una afición o como una situación, o sea, como un lugar donde el jugador no se sintiera cómodo. Lo que pasa que, repito, las cosas no empezaban a funcionar y cuando las cosas no empiezan a funcionar, pues entonces todo se empieza a transgiversar, ¿no? La gente empieza a dudar un poquito, la gente empieza a tal, también a nivel interno como jugadores, ¿eh? Entonces, creo que lo intentamos hasta la última hora y no lo conseguimos y fue una verdadera pena. Ha sido mi único descenso en mi carrera profesional y la verdad que lo recuerdo con bastante pena porque era un equipo que a priori partía con aspiraciones para subir a primera división, con un equipazo y acabó haciendo todo lo contrario, lo que es una pena, ¿no? Ujú. Y Sergio. bueno, tras ese descenso te trasladaste a Girona, donde los catalanes hicieron su primer playoff de la historia. Y fue bonito, me imagino, vivirlo eso desde dentro, ¿cierto? Perdona, repíteme, a ver, Sergio, por Sí, favor. que tras el descenso con el FC te Sí, traslada a Girona, sí, donde los catalanes hacen el primer playoff de la historia. ajá, claro, exacto. Y me imagino que sería muy bonito vivirlo desde dentro eso, ¿cierto? Sí, fue un año también bastante entretenido. A título personal ahí lo pasé un poquito peor porque empecé a tener una serie de lecciones que no me permitieron tener la continuidad que me hubiera gustado. En momentos puntuales sí que puse ahí mi granito de arena e hice cosas buenas para el equipo que creo que ayudó también a conseguir ese objetivo de conseguir la promoción. Eh, pues una vez más, ¿no? Pues después de toda la lucha, pues nos quedamos ahí a las puertas y fue una pena, pero creo que fue el comienzo de una nueva etapa para el Girona en todos los sentidos y de hecho los años siguientes lo pudimos ver, ¿no? Sí. Y bueno, después ya te convertiste en un trotamundo, Grecia, los Emiratos Árabes, donde te retiraste. ¿Y cómo es el fútbol de allí? ¿Qué diferencia hay? Y qué, bueno, me imagino que sería una buena experiencia, ¿no? Y si echaste algo de menos de España. En Grecia, bueno, pues el nivel de Grecia más o menos es bastante interesante, tiene un nivel bastante interesante, la competición es bastante entretenida, con equipos bastante igualados y luego lógicamente dos o tres que son un poquito más grandes, pero a nivel de jugadores y tal, pues es un nivel pues, bastante interesante, donde se puede jugar un buen fútbol, se puede disfrutar, hay buenos campos, y lo que pasa que ahí también seguí arrastrando un poquito los problemas que había tenido en el Girona y también tampoco pude disputar todos los partidos que me hubiera gustado. Entonces decidimos rescindir a mitad de temporada
Y ahí fue cuando pues me fui con sesiones AFE para seguir manteniendo la forma física e intentar buscar equipo. Y pues por casualidades de la vida me salió la oportunidad de irme a Emiratos Árabes a un equipo de segunda división y para allá me fui. Y ahí sí que la cosa cambia un poquito en todos los sentidos. Primero porque es segunda división, era segunda división y además es de Emiratos Árabes, donde el nivel futbolístico pues es un poquito más bajo. Los campos pues no son muy buenos. En los campos había muy poquita afición, había 40, 50 personas viendo los partidos. Bueno, pero ahí a nivel personal sí que disfruté mucho porque volví a jugar todo, metí goles, di asistencias y acabamos incluso subiendo a primera división otra vez, con lo cual lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. Mm. Después de retirarte en el ATA Club, es el ATA Club, ¿verdad? Es que muy poquita información sobre tu retirada, Tony. Sí, ¿Estoy es en el lo Hatta cierto? Club, ATA efectivamente. Club. Ahí ya pues colgué las botas. Ahí me Vale. salieron, o sea, yo volví a Madrid con la familia, pues ya en ese momento ya teníamos una niña y estamos un poquito cansados de tanto viajar, realmente, ¿no? Ya queríamos un poquito sentarnos, buscarle un colegio a la niña y tener un poquito de estabilidad. Y bueno, pues no, me salió alguna cosita de segunda B, pero en ese momento con unos salarios, no sé cómo está ahora, pero en ese momento unos salarios bastante bajos y yo creía que no compensaba, porque la segunda B es una categoría, como bien sabéis, pues muy competida, muy sacrificada para el jugador y yo pensaba que en ese momento pues no se estaba remunerando de la forma que se merecía un jugador, ¿no? Además, un jugador que había jugado en primera división, etcétera, ¿no? Bueno, eso fue una decisión personal y ahí se terminó la carrera. Antes de pasar a tu profesión de ahora, quería preguntarte, ¿algún equipo que te iba a fichar y al final no se dio? ¿Alguna cosa así que se pueda decir ahora? Que a mí es una pregunta que a mí me gusta mucho, no sé por qué, ¿no? ¿A qué equipo ibas a fichar? Al final no se hizo. Eso me parece interesante. Pues algo de lo que creo que me arrepiento un poquito fue mi etapa con el Racing Santander. O sea, el Muñiz acabó fichando por el Málaga y tuvo intención de alguna forma de llevarme allí. Eh, pero no acabó de concretarse la operación porque al Racing tampoco le interesaba, ¿no? De alguna forma que un competidor pues fuera a coger un jugador suyo y tal, pues un poquito fue la excusa que me pusieron ellos. Y al final, pues tomé la decisión de ir a un equipo con aspiraciones para subir a Primera División, que era pues un cambio de tercio totalmente, pero también un reto para mí en ese momento. Vamos a la profesión. ¿Qué haces ahora, Tony? Cuéntanos. Bueno, o sea, hace más o menos 4 años, es verdad que cuando acabé de jugar tuve una pequeña, o sea, intenté ser entrenador en un equipo de Finlandia, un equipo de juveniles, De un equipo de Finlandia. juveniles, sí, me Vaya. fui a Finlandia unos meses, pero me costó, me costó bastante, primero porque hace mucho frío, recuerdo ir caminando al campo de entrenamiento y estamos a menos 23 grados, lo recuerdo perfectamente, nevando, tal, bueno, las condiciones pues eran un tanto duras, ¿no? Y además fui solo, me dejé la familia aquí, con lo cual todavía doblemente, ¿no? Pero quería probarlo, quería intentarlo y a ver qué tal sensación pues tenía, ¿no? Y bueno, no estuvo mal, pero te digo, a nivel personal pues me costó bastante y regresé a España, ¿no? Y cuando regresé a España pues yo tenía una idea en la cabeza que también surgió de cuando yo todavía era futbolista y es que un día estaba navegando por internet y me encontré a un seguidor de un ex equipo que estaba vendiendo un autógrafo que yo le había firmado en ese momento, ¿no? Y yo pues me quedé un poquito sin shock porque no sabía que los fans que te pedían el autógrafo después de los partidos, luego resulta que hacían negocio con eso, ¿no? En ese momento no lo sabía, ¿no? Y luego resulta que está más extendido de lo que yo pensaba, ¿no? Y como yo en ese momento estaba también por otro lado estudiando una tecnología muy nueva también que se llama Bitcoin o se llama blockchain, ¿no? Como conoce mucha gente, el mundo de las criptomonedas estaba empezando casi casi y a mí me interesaba bastante, pues decidí aplicar la tecnología esa a crear una plataforma que permitiera crear autógrafos pero de forma digital y que al final el fan si lo revendía, pues el futbolista recibiera un porcentaje se voy a decir por sus derechos de autor, ¿no? Se podría decir, ¿no? Y eso es un poquito la plataforma en la que nosotros estamos trabajando ahora. Vaya, qué curioso, la verdad. Sí. Mm. Pues vamos a una sección ahora. Hay dos. Te voy a hacer una pregunta y tienes que elegir entre una cosa u otra, ¿vale? Y después te voy a hacer otra que me tienes que completar la frase o completar con una palabra, ¿vale? Vamos a empezar. Se llama plata o plomo. A ver lo que dice.
¿La Masía o la Fábrica? Ostras. La Masía. ¿Barcelona o Real Madrid? Es que me pones en compromisos, tío. ¿Qué te crees? No dije que iba a ser fácil. Es que no puedo decirlo. Pero no porque no me dejen, sino que es que no te sé la respuesta. Es decir, Real Madrid. Uf, o sea, Masía y Real Madrid. Para compensar. ¿España o extranjero? O España. ¿Fútbol o Bitcoin? Uf, o sea... Es que sois duros, sois duros, ahora mismo Bitcoin. Bueno, tampoco ha sido tan complicado. Bueno, complicado. pues Vamos a la otra, ya sí que el fútbol más... tampoco podría dejarlo. Ahora, esto no lo he dicho, pero yo estoy con los veteranos de Real Madrid y es que el fútbol tampoco lo podría dejar porque es que me apasiona. O sea, jugarlo me encanta. Es verdad que no lo sigo tanto a nivel de ver partidos y tal, pero a nivel de disfrutarlo desde dentro sí que me sigue apasionando. Sigue metido ahí, claro. Sí, exacto. Un compañero. Un compañero. Medi Lacen. Un entrenador. Rubi. El Alavés es... Un histórico. El Racing es... El Racing es el equipo que me hizo debutar en Primera División. El Cartagena es... El Cartagena es, pues, un equipo que merece estar en Segunda División, si no más arriba. Una ciudad. Una ciudad. Madrid. Un gol. Un gol. El tercero contra la Real Sociedad. Un estadio. El Bernabéu. Y ya por último, un club. Un club. Un club. Pues voy a repetir otra vez, pero no sé, Real Madrid. Y ahora sí que sí, la última. Tony Morales. Un emprendedor. Sí. Yo siempre digo que un futbolista es emprendedor, en sí mismo, porque empiezas de muy pequeñito y muy poquitos llegan, ¿no? Pero el esfuerzo que se necesita para eso es inhumano y el dinero que gastan tus padres al llevarte, el esfuerzo y tal, o sea que eso es emprender también, con lo cual todos los futbolistas creo que lo somos, ¿no? Por Twitter nos han dejado algunas preguntas para ti. Te las voy a leer algunas y ya me contestas. Algunas ya las hemos contestado igualmente en la entrevista, pero bueno, vamos a hacerle un poco de caso a los seguidores, que al final son los que mandan aquí. Te preguntan, bueno, Mario Jiménez te pregunta ¿a qué te dedicas actualmente una vez acabada la carrera? Bueno, pues ahí está la pregunta. Sí, tenemos una plataforma que se llama Watafan, que se escribe con W, que precisamente permite esto, que los personajes famosos no solo del mundo del deporte, sino de la música, el cine, etcétera, del arte, puedan crear activos digitales en forma de cromos que luego el fan puede coleccionar o puede de alguna forma revender, ¿no? Qué chulo eso, le echaré un vistazo, ¿eh? Ese tipo de cosas me gustan a mí. Sí, Iván Martín pregunta, ¿qué se siente al debutar en Liga que por entonces será la mejor del mundo? Lo sigue siendo. Pues lo que comentaba, o sea, una sensación indescriptible, o sea, brutal, ¿no? O sea, el conseguirlo después de tantos años sobre todo, porque no haber sido tan sencillo en el sentido de que no fue rápido, sino que fue algo que fue bastante elaborado, porque recordemos que el Barça C yo estaba en tercera división, ¿no? Y pasé por todas las categorías hasta llegar a primera división, con lo cual creo que lo disfruté todavía más por ese motivo, ¿no? Guillermo RM pregunta, ¿cuál era tu equipo cuando eras pequeño? El Barça. El Barça. Y un partido que recuerdes que al finalizar acabaras muy pero que muy frustrado. Frustrado no sé, pero llorando de frío. ¿De frío? Llorando de frío. Un partido en campo de Leibar. Recuerdo, era el partido antes de irnos de Navidad. Y recuerdo que la primera parte pues, empezó a lloviznar un poquito y la segunda parte empezó a helar. Y yo estaba empapado de la ropa empapada
y no me podía mover. O sea, estaba en el campo que recuerdo que me tiraron un saque de banda, yo fui a controlar y no me respondieron las piernas, botó la pelota, me pasó por debajo de las piernas y dije, estoy haciendo el ridículo total. Y decía, por favor, que se acabe el partido ya. Y lloraba, y no es broma, lloraba de frío de lo mal que lo estaba pasando. Como en Finlandia, ¿no? Igual. Lo pasé peor allí. Sí. Lo pasé muy mal, de verdad. Fran Sánchez, @fs84, pregunta: Hola, Doni, ex-FC, ¿ves a tu equipo con posibilidades de salvar la categoría? No sé si ves fútbol ahora mismo. A ver, o sea, más o menos intento siempre seguir, aunque no sigo los partidos, pero intento seguir la clasificación, veo a mis equipos y tal, a ver cómo van. Y bueno, creo que están, o sea, como siempre, la clasificación está muy igualada por abajo y creo que todavía quedan 11 o 12 partidos, ¿no? Puede ser. O sea, Sí. es que es un mundo, claro que se puede. Claro que se puede y deben, o sea, deben hacerlo, ¿no? Además, creo que también tienen un buen equipillo con algún jugador bastante de renombre, ¿no? ¿Quién es Rubén Castro. Rubén Castro, el Rubén delantero? Castro. Exacto. Es decir, claro que se puede y espero que lo hagan. Está un tiro de También. piedra, una victoria se salva el Cartagena ahora mismo, saldría del descenso, o sea que sí. Es que siempre es la misma historia. Si es que Sí, el problema muchas veces es mental, eso es lo que comentábamos claro. antes. Es decir, si te mentalizas y eres capaz de asumir que el siguiente partido tienes que sacarlo y no por narices, sino echándole siempre un poquito de cabeza y un poquito de sentido, y no te ofuscas, pues acabas consiguiendo seguramente el objetivo. Ahora, si estás ya acojonado a falta de 12 partidos y empiezan a traerte las dudas, a temblarte las piernas, y la afición esto, y la prensa lo otro, es que esto se empieza a magnificar de una manera que no ayuda para nada, no ayuda para nada. Y esto tiene que empezar directamente desde el vestuario, que son los principales responsables, en luego transmitir las sensaciones al resto de las personas que están asistiendo, ¿no? Bueno, en este caso no, pero están alrededor, ¿no? Ahora mismo desde fuera en Cartagena, sinceramente se está viviendo esa situación, ¿eh? De que la afición no está comulgando mucho con el equipo. Pero bueno, igualmente, sigue Mm. preguntando Fran Sánchez que qué recuerdos tienes de ese año en Cartagena, de esos 2 años. Del Cartagena, ya te digo, del primer año muy bueno, el segundo año sufrimos muchísimo y sobre todo, pues el haber no conseguido mantener la categoría porque fue un desastre para todos. Un poco lo que comentábamos antes de que ascender era seguramente lo más grande que puede conseguir una ciudad y una afición y un equipo. El descender es todo lo contrario, ¿no? Entonces nosotros, o sea, yo tenía todavía varios años más de contrato que tuve que rescindir y perdí un muy buen contrato, con lo cual los primeros interesados en conseguirlo éramos los jugadores y no lo hicimos. También entraron muchas dudas ahí, que entiendo que es normal, pero fue una auténtica pena, fue una auténtica pena. Racing1913.com pregunta: ¿qué pensaste cuando Mateu Laoz te pitó en el Calderón como penalti una falta 2 metros fuera del área? Claro, lo que comentamos antes, es decir, me entraron todas las dudas, digo, no puede ser, es imposible, es imposible. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Y cuál es el partido de tu época en el Cartagena de segunda división que recuerdes con mejor sabor de boca? Pregunta Ginés Lozano. Del Cartagena, que mejor recuerdo. Pues recuerdo un partido que era justo antes también de irnos de vacaciones, no sé si recuerdo si era de Navidad o qué, que jugamos contra Las Palmas y dimos un auténtico recital, pero un recital en el sentido de dar un espectáculo a la gente. Creo que fue un partido con muchos goles, no sé si fue un 5-3 o algo así, y lo disfruté muchísimo, creo que todo el mundo disfrutó y además nos fuimos con muy buen sabor de boca, que al final es lo más interesante, ¿no? Irte de vacaciones habiendo hecho ya un buen trabajo, ¿no? Y luego un tocayo mío pregunta, Quique _Don, si pudieran elegir jugar un partido con VAR o sin él, ¿qué escogería? ¿Jugar con VAR? ¿Jugar sin VAR? ¿Es partidario de esta nueva tecnología? A ver, yo en general soy partidario de la tecnología bien aplicada, lógicamente, ¿no? Yo no he disfrutado de esa etapa y es verdad que a veces decía, hostia, esto tendría que haber algún mecanismo para intentar evitar estas injusticias, porque al final las injusticias muchas veces acaban en algo trágico, sinceramente, acaban en que un club pierde millones de euros, que una afición, que una ciudad, por una decisión equivocada de alguien que, si a lo mejor hubiera tenido una ayuda, pues se hubiera podido evitar, ¿no? Entonces yo siempre he sido partidario de aplicar la tecnología lo mejor posible y de ir a acompañarla porque esto siempre va en evolución y entonces te diría que a favor del VAR. Ujú. Pues Sergio, no sé si tienes algo que decirle más a Tony Moral. Nada, que ha sido todo un honor y un placer charlar contigo, por supuesto. Igualmente, no, lo hemos pasado bien.
Tony, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Gol de Plata. Te lo agradezco un montón. Vale, venga, pues nada, encantado. Un saludo. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista a Tony Morán, el jugador de Racing de Santander, Cartagena, Girona, entre otros. Esperemos que os haya gustado y bueno, ya tendremos más invitados. Tony, no sé si me sugieres alguno. ¿De invitados? Ujú. Buah, tenéis ahí muchos para elegir y seguro que tenéis ahí una lista muy grande para ello, ¿no? No sé. Bueno, pues nada, pues hasta aquí esta entrevista a Tony Morán. Muchísimas gracias a Sergio por acompañarme y por supuesto al protagonista, a Tony Morán. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.